con Ricardo Mejía Miller en la mesa y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la diversidad visible y la diversidad invisible. ¿Qué queremos decir con eso? Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, extrañándote este fin de semana. ¿Descansaste, sí, claro, reflexionaste? Sí, yo siempre ando reflexionando. Muy bien. Mucho Ricardo, que reflexionar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema de la diversidad visible y no visible? Sí, lo primero que tenemos que saber es que todos somos diversos. Ese es el primer punto. A veces es dificultoso entenderlo y aceptarlo. Y hay mucha confrontación entre grupos humanos por las características particulares que tenemos cada uno. La diversidad visible es aquella que nosotros cuyas características podemos ver de una vez. Por ejemplo, a qué sexo perteneces, Color de la piel, el color de la piel, etnia, la raza, no sé. la etnia, o sea, son características que tú de una vez ves y te marcan dentro de un grupo humano diverso. Y la diversidad invisible es un poco más difícil porque son aquellas características que tú no tienes la capacidad de ver inmediatamente, a menos que la persona la exprese en su momento. La diversidad invisible viene siendo tus ideas religiosas, tus ideas políticas, tu orientación sexual y tu género. O sea, son cuestiones que, a menos que tú hagas una expresión, no puede verse inmediatamente. La visible sí, la invisible no se puede ver inmediatamente. ¿Qué papel juega esto? ¿Por qué es importante para nuestra sociedad que se mantenga de esta manera? ¿Es eso importante o no? Es importante reconocerla porque, por lo general, algunos avances se han hecho en los derechos humanos cuando se habla de la diversidad visible. O sea, por ejemplo, se han hecho muchas leyes que toman en cuenta que no puede haber discriminación por el sexo. Las mujeres han hecho un avance impresionante en este tema, que no puede haber discriminación por tu raza o el grupo étnico al que pertenezca. Pero cuando entramos a la diversidad invisible es un poco más difícil poder identificar esas discriminaciones, porque son cuestiones que quedan mucho a la subjetividad. Y a veces las instituciones no toman en cuenta esos aspectos y es mucho más difícil elaborar leyes específicas para poder atacar la discriminación por algún aspecto de diversidad invisible que tú tengas. Definitivamente. Hace poco yo estaba un poco molesta con el tema de la orientación sexual porque una chica cantante hace 7 años se había casado con su pareja y ahora estaban embarazadas y lo hacía público y la gente ponía titulares en los periódicos como que salió del closet finalmente y eso me indignaba de cierta manera porque siento que no son las palabras correctas que deberían estar en un titular, pero ¿por qué pasa esto? Porque realmente este tipo de diversidad invisible la hacemos como a un lado, no la queremos ver y después nos faltan el respeto de esta manera o no sé si me explico. O sea, sí, porque también la diversidad invisible por lo general tiene una serie de características que la mantienen como que es negativa. O sea, esos aspectos como que no van dentro de la norma, entonces se mantienen como negativos. La expresión esta, saliste del closet, quizás salió del closet para la otra persona, pero quizás ella tuvo toda una vida que aceptó totalmente su orientación sexual y que pudo llevar a cabo su vida como cualquier otra persona. Pero como la norma es que solamente tú puedes hacer pareja con personas heterosexuales, o sea, hombre y mujer, entonces eso sale y comienza el ataque y comienza la violencia. El problema con la diversidad invisible es que es más propensa a recibir violencia porque lo que hablan de la norma lo atacan y todo se normaliza dentro de la sociedad para atacar a ese grupo de personas. Yo no quiero hablar solamente de lo que es la preferencia sexual porque yo creo que ese no es el único problema que tenemos con la diversidad invisible. La aceptación de la diversidad en sociedad, porque vamos que hay un montón de gente racista y tú no eliges ser blanco o negro. Así es. Hasta yo, que soy muy blanca para los negros y muy negra para los blancos. Ese es el tema. Por desgracia, porque estoy en la por tu mitad. diversidad. He tenido comentarios de personas o negras que dicen que tú no eres negra, o blancas que me dicen es que tú no eres blanca y tienen problemas, por ejemplo, con mi cabello. Entonces, todos en el Pero esa es diversidad señores, visible. Sí, claro, pero allá voy. Ya te digo, hablando de diversidad en general, el problema no es solamente la preferencia sexual, porque hay personas que tienen cierta inclinación o preferencia sexual y sí es visible, me explico. Yo pienso que eso va más allá de eso y lo podemos aplicar mucho a lo que hablábamos en el tema anterior. Desaprender para aprender y para poder aceptar, para poder tener tolerancia. Una persona que está dispuesta al cambio y adaptarse al día a día es una persona inteligente. Si usted no está dispuesto a adaptarse a nada, no está actuando de manera inteligente. ¿Por qué voy a esto?
esto? Porque, por ejemplo, yo crecí en una familia, disculpa que me tome la palabra, pero es que esto Sí, para mí sí, es muy no, importante. está bien. Crecí en una familia pues que practicaba el evangelio y para mi papá no era normal que una persona fuese homosexual. Mi Claro. padre lo respetaba, teníamos personas que estaban cerca de nuestra familia que eran homosexuales, mi papá los amaba igual porque eran prójimos, pero estoy segura que si yo le hubiese dicho a mi padre en algún momento, que no es el caso, papá, soy lesbiana, mi padre hubiese entrado Había en un shock y hubiese conflicto. tenido quizás un nervous breakdown, un problema con eso. Y yo crecí en una familia en la cual no se considera eso bien, porque bajo las leyes de Dios no está bien con mujer y hombre con hombre se unan. Sin embargo, yo ahora siendo adulta, siendo madre, he tenido que desaprender y aprender a aceptar esto como algo normal porque es el día a día. Y yo soy una persona tolerante y yo no tengo problemas con lo que los demás quieran hacer con su vida. Pero tenemos que adaptarnos, tenemos que saber que eso está pasando, señores. No es que no está pasando y hacernos los de oídos sordos, ¿no? ¿Qué se necesita para poder comprender lo diversos que somos? Tolerancia, respeto, ¿qué se necesita? Lo primero es identificarte como que tú eres diverso. Exacto. O sea, ese es el primer punto, porque muchas personas nos ubicamos como que nosotros somos la norma o aspiramos a la norma, porque hay una norma que las personas tenemos internalizada. Cuando tú decías hace un momento, desaprender precisamente es eso. Lo difícil de desaprender es que estamos enviando los mismos mensajes. Estamos enviando los mismos mensajes de desprecio hacia ciertos grupos humanos por su diversidad visible o invisible. O a veces se mezclan ambas. A veces tú eres despreciado por ambas, porque eres negro y porque tienes una orientación sexual que no va acorde con lo que llaman la norma. Entonces es empezar a cambiar, a transformar esa situación y a educar en derechos humanos, en que cada uno de nosotros tiene características particulares y eso es lo que nos hace seres humanos, nos hace realmente diversos. Es lamentable lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Sri Lanka. Claro. Y eso tiene que ver con eso. O sea, Cuéntame un poco, el atentado que hubo atacando Varios directamente a un grupo cristiano. Y todo esto se inicia con discursos que van marcando como que un grupo humano es mejor o es el normal y el otro es el anormal. Entonces todos esos mensajes que se dan también en nuestra cultura, que no llegamos afortunadamente a estos atentados, también están atentando en la vida de personas que dentro de sí tienen una particularidad que quizás tú no es visible, pero donde se hace visible crea un conflicto que no debería ser porque todos tenemos distintas formas de ser humanos. Es difícil. Cuando hablamos de diversidad, yo siento, tú me sacarás de mi duda, que se concentra mucho en las minorías. Y qué difícil es para esas minorías pelear contra lo tradicional y lo acostumbrado, es duro. Es que eso ha sido histórico, las minorías siempre han hecho esa lucha, la lucha de los derechos humanos. Antes yo no podía estar aquí. Claro. O sea, hace apenas 200 años. Hace poquito yo no podía estar aquí porque yo no tenía ningún derecho, ni siquiera tenía derecho a la educación, no tenía derecho a la libertad. Hace unos 60, 70 años ustedes no podían votar. Ni a vivienda. El 5 de mayo ustedes no podían ir a votar. Entonces esa es la lucha que tenemos a través de los tiempos. En esta etapa hay una lucha más fuerte por el tema de la diversidad invisible porque es más difícil poder llevar a cabo leyes que puedan evidenciarla por el tema de que es las razas invisible. estaba tan seccionado que ahora que tú dices que tú no hubieses podido estar allí, entonces hago un estudio, en lo que es el estudio de filmación que tenemos en este momento, y creo que ninguna de las personas que están aquí pudiese estar aquí porque no pertenecemos ninguno, impresionantemente, aunque habemos personas de distintas nacionalidades, ninguno somos o blancos caucásicos 100% o negros al 100%. Entonces, qué bonito que el mundo hoy día, pues, sabes, ya ha dejado un poco lo que son esas divisiones a nivel racial, pero seguimos luchando con otras, como por ejemplo el respeto a la libertad de culto. El Eso también es respeto a la sumamente libertad importante. de la elección a nivel de la inclinación sexual o el deseo sexual, me explico. Todavía tenemos ciertas luchas que se están dando. Sí, se tienen que seguir haciendo y se tiene que seguir informando porque si no nos lleva a extremos, como yo repito, el atentado en Sri Lanka. Esos atentados surgen de esa marca de que tienen varias familias o varias poblaciones diciendo que sí, efectivamente yo puedo ser violento con este grupo porque este grupo es menos que yo. Distintas ideologías. Qué tristeza, ¿no? Yo pienso que también hay que hablarle muchísimo a los niños, porque ellos tienen que entender que todos somos diferentes y todos merecemos respeto. Mira que los niños, tú pones a un niño blanco y un niño negro juntos y ellos inmediatamente lo que van a buscar es asociarse y jugar. Los adultos son los que comenzamos a enviarle toda esa información. Lo decía hace un momento muy claro Marcela, o sea, sus padres de una ideología religiosa le comienzan a decir, bueno, esta persona de esta orientación sexual no tiene la capacidad de poder hacer una familia. Entonces vamos creciendo
creciendo con eso, y lo peor que ocurre es cuando ese aspecto que está dentro de una familia o una comunidad tú lo llevas a las leyes o a las políticas públicas, porque vas dañando todo un grupo de personas, aunque sean minoritarias. Así es. ¿Qué nos recomiendas al final? Que seamos más tolerantes y más respetuosos. Que nos eduquemos, que empecemos a educarnos, que comencemos a evidenciar lo que está mal, que hablemos de lo que está mal, y lo que decía un poco Marcela, es escuchar, aprender a escuchar y a ver. Y si yo tengo todavía algunos prejuicios con algún grupo humano, conoce a una persona de ese grupo humano y tú te vas a ver las particularidades que tiene esa persona y que pueden ser mucho más afinidades que cuestiones en contra que lo que tú pensabas. Y aplica a todo: religiones, raza, preferencia sexual, ideología. A veces tienen la misma ideología, pero simplemente practican un poquito distinto la religión y ya se quieren matar. Así es. Tolerancia, viva la vida con paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre. Ricardo Mejía, nuestro especialista en género y desarrollo.